versículo 19. Voy a hacer algo que por lo menos yo sí sé hacer. Gloria a Dios por eso, por lo menos eso sí sé hacer. Abran ahí Filipenses capítulo 1, versículo 19. Quiero contarles un chiste. El chiste que les quiero contar es que yo pude haber colocado la letra ahí mientras cantaba. Después me percaté de eso. Ese es un chiste muy mal gusto. Filipenses 1. Ahora conmigo ahí, por favor. Como ustedes saben, desde hace varias semanas comenzamos una serie de exposiciones en el libro de Filipenses. Hoy llegamos al versículo 19 y estaremos considerando hasta el versículo 26. Niños, recuerden que este momento, para ustedes también, este es un momento de mucha seriedad para todos los que estamos aquí dentro. El Señor desea que estemos atentos a la exposición de su palabra. Filipenses 1, 19 al 26. Quiero pedirles el favor que no cierren sus Biblias después de haber terminado la lectura, ¿ok? Que la mantengan abierta. El texto dice así, dice Pablo acá: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Ese es el texto que estaremos considerando la mañana de hoy. Los que me conocen un poco mejor saben lo mucho que yo amo la trilogía de Volver al Futuro. De paso, no pase de este mundo sin ver esa trilogía, por favor. ¿Qué es lo interesante? Una de las tantas cosas interesantes de esta trilogía es que en cada una de las películas los personajes principales, Marty McFly y el Doc, buscan solucionar algo del pasado para que el futuro que ellos conocen no cambie. ¿Cuál es el principio acá? El principio acá es que el conocimiento del futuro puede traerme paz y tranquilidad. Como ellos conocen el futuro, ellos saben que lo que hagan en el pasado puede afectar ese futuro que ellos conocen. De manera que el principio que se pasa es ese, que el conocimiento acerca del futuro puede traerme paz o puede traerme intranquilidad dependiendo de lo que yo sepa acerca del futuro. Bueno, ese no es el caso del apóstol Pablo en este texto. Y no debe ser el caso de ningún creyente en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Nuestra paz o nuestra intranquilidad no puede ni debe depender de nuestro conocimiento acerca de nuestro futuro inmediato. No puede ni debe depender de eso. No puede ser así. Nuestra paz y nuestra tranquilidad, ellas deben estar enraizadas en nuestro conocimiento acerca de aquel que controla el futuro y no acerca del futuro como tal. Como yo decía, o como yo he dicho otras veces, conocer nuestro futuro inmediato puede llevarnos a vivir una vida sin fe. Porque dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 que por fe andamos, no por vista. Si conociéramos nuestro futuro inmediato
y viviéramos en paz por causa de ese conocimiento de nuestro futuro inmediato, nos llevaría a vivir una vida alejada del Señor. Porque ¿para qué voy a depender del Señor si yo sé lo que va a pasar mañana? Ya yo sé que en la intersección X me chocará un carro, por lo tanto me voy a ir por otra ruta. Eso no es fe. No es fe en el Señor en ese caso, es fe en mi propio conocimiento. De manera que en este texto que nosotros acabamos de leer, Pablo nos muestra que nada de lo que pase en su futuro podía quitarle el gozo. Nadie. ¿Por qué? Porque su esperanza, tanto en la vida como en la muerte, era Jesús y no el futuro. Y para eso, Pablo nos habla acerca de su convicción sobre el futuro y los motivos de su convicción acerca del futuro. Por medio de su convicción acerca del futuro y por medio de los motivos acerca de su convicción sobre el futuro, es que Pablo nos ilustra el por qué Cristo era su esperanza, tanto en la vida como en la muerte. ¿Cuál es el objetivo de Pablo acá en este texto? Pablo quiere llevarnos a que nosotros evaluemos nuestro corazón y hagamos la pregunta del $1.000.000. ¿Quién o qué es nuestra esperanza? Él también quiere llevarnos a entender que debemos vivir para glorificar a Dios en todas las circunstancias en las que nos encontremos, que debemos encarar la muerte y nuestro destino eterno con una perspectiva correcta. Y por último, Pablo quiere que nosotros entendamos que debemos vivir para el Señor y para el cumplimiento de su misión y no para nosotros. Niños, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Vamos a ver por medio de este texto que Jesús debe ser nuestra única esperanza. Lo que pase con nosotros mañana depende de Jesús, por lo tanto debemos confiar única y exclusivamente en Jesús. No debemos temer a lo que pase mañana. Enzo, Camila, Daria, Timos, Faren, Arla, Sugel, lo poco que logras entenderlo. No debemos temer a lo que vaya a pasar mañana en la escuela, a lo que vayan a la escuela. ¿Saben por qué? Porque Jesús controla lo que va a pasar. Enzo y los demás, no debemos temer a lo que vaya a pasar. Mateo, lo dejé por fuera, perdón. No debemos temer a lo que vaya a pasar en la noche cuando me vaya a acostar. ¿Saben por qué? Porque Jesús controla todo lo que va a pasar. No debemos temerle a nada. Por el contrario, debemos vivir el día a día confiando en el que el Señor Jesús cuida de nosotros. Es eso lo que Pablo nos enseña acá, al hablarnos a nosotros sobre Cristo como siendo la esperanza de todo creyente, en la vida o en la muerte. Yo quiero que nosotros veamos este texto en dos encabezados, en dos enseñanzas. En la primera, como yo ya dije, nosotros vamos a ver la convicción de Pablo acerca de su futuro. Versículos 19 y 20, Pablo dice lo siguiente, presta atención, dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación, dice Pablo, mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Miren, una lectura superficial de este pasaje nos puede llevar a creer que Pablo sabía qué iba a pasar con él. Aparentemente Pablo demuestra un conocimiento sobre qué pasaría con él en ese momento. Recuerden que Pablo estaba preso, pero lo que Pablo está haciendo acá es expresando un entendimiento que él tenía, pero que él no tenía tanta seguridad de que iba a ser de esa manera. O sea, Pablo creía que iba a ser suelto. Él tenía que pasar por un juicio ante el emperador romano. Pablo creía que iba a ser suelto, pero él no tenía seguridad de eso. Tanto así que él habla de que Cristo será exaltado en su vida o en su muerte.
Más adelante él dice, yo no sé qué escoger, si partir estar con Cristo o quedarme aquí. O sea, Pablo no sabía a ciencia cierta qué iba a pasar con él. Él tenía una leve noción de que, como él era inocente, él iba a ser absuelto ante el César. De manera que una lectura superficial puede llevarnos a nosotros a decir, Pablo estaba tranquilo porque sabía que iba a ser liberado. Pero no es eso lo que el texto nos muestra. Lo que Pablo nos enseña acá, en primer lugar, es su convicción acerca del futuro. Presta atención, no cuando él iba a ser suelto, sino cuando él tuviese que presentarse delante de Dios, el juez soberano del universo. Pablo no está hablando acá de una liberación ante las autoridades romanas. Pablo está hablando acá de una liberación en un sentido escatológico, o sea, en un sentido futuro, cuando él hubiese tenido que presentarse delante de Dios, el juez del universo. ¿Y por qué yo sustento esa tesis? Porque la palabra que usa Pablo acá, que es traducida como liberación, es la palabra sotería. De ahí viene la palabra soteriología. Soteriología es el estudio acerca de la salvación. Sotería es salvación. Viene de la palabra soso, ¿verdad? De manera que lo que Pablo está diciéndonos acá es lo siguiente. Él dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación, o sea, en su salvación futura, no en su liberación inmediata ante las autoridades romanas, sino en su liberación futura, cuando él tenga que presentarse delante de Dios como juez justo y soberano del universo. Y el versículo 20 refuerza esa idea, porque Pablo dice lo siguiente acá: conforme a mi anhelo y esperanza. La palabra que es usada ahí y se traduce como anhelo y esperanza es la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 8. De hecho, esa palabra solo aparece en 2 textos del Nuevo Testamento, aquí y en Romanos 8. Cuando Pablo dice que el anhelo ardiente de la creación es esa expectativa de la redención de los hijos de Dios. En otras palabras, Pablo dice en Romanos 8, la creación está gimiendo como una mujer con dolores de parto, porque la creación está aguardando el regreso de Jesús, momento en el que los hijos de Dios serán liberados definitivamente de toda la maldición del pecado. Es la misma palabra que Pablo usa acá en Filipenses. De manera que Pablo dice acá: porque sé que esto resultará en mi liberación, con base en las oraciones de ustedes y en la provisión del Espíritu Santo. Lo que Pablo nos está enseñando acá, de manera resumida, es lo siguiente: las oraciones de los filipenses en favor de Pablo y el auxilio del Espíritu Santo ayudando y fortaleciendo a Pablo harían con que Pablo llegara hasta el último día de su vida, momento en el que él tendría que partir de este mundo y presentarse delante de Dios como juez justo del universo. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente: miren, si yo voy a morir, si yo no voy a ser liberado en el tribunal humano, ¿saben qué? Ante el tribunal divino, yo sí seré absuelto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. De manera que en primer lugar, acá Pablo nos habla acerca de la convicción acerca de su futuro. Miren, déjenme decirles algo. Algunos estudiosos defienden la idea de que Pablo sí está hablando acá de una liberación física. Yo creo que no. Yo creo que Pablo está hablando acá de una liberación espiritual. Pero ya sea una cosa o la otra, lo más importante es que Pablo sabía, y esa es la segunda cosa que en esta primera gran idea del texto nos enseña, Pablo sabía que lo importante era que Cristo sería exaltado. Yo creo firmemente que él está hablando acá de una liberación futura. Él está diciendo así: yo seré liberado, yo seré salvado. El anhelo ardiente de mi corazón es ese. Y Dios usará las oraciones de los filipenses, y Dios usará el auxilio del Espíritu Santo para que yo llegue a ese día y sea absuelto en su tribunal,
Pero ¿saben qué es lo más importante? Lo más importante es que ya sea que yo viva y sea absuelto del tribunal humano, o yo muera y sea absuelto en el tribunal divino, lo más importante es que Cristo será exaltado en mi vida, sí o sí, o en mi muerte. Es eso lo que Pablo nos está diciendo acá. Ya sea que Él viva y sea absuelto del tribunal humano, o ya sea que Él muera y sea absuelto del tribunal divino, Cristo será exaltado. No importa lo que pase. ¿Ven? El punto de Pablo acá no es el futuro en sí mismo. Pablo no estaba preocupado con su futuro, porque Pablo conocía a aquel que controla el futuro. Y sabía que aquel que controla y gobierna soberanamente todos los eventos de la historia de la humanidad, lo había salvado. Y Él sería glorificado a través de su vida. Miren, a veces cuando hablamos de glorificar a Dios, pensamos en que solo glorificamos a Dios cuando hacemos cosas que a nuestro parecer son buenas. Según está glorificando a Dios predicando el Evangelio. Sí, también. Pero glorificamos al Señor Dios también por medio del sufrimiento. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando acá. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12? Si usted no ha leído ese capítulo, léalo. Dice Pablo: conozco un hombre, no sé si en la carne o fuera de ella, que fue arrebatado, estoy parafraseando el texto, hasta el tercer cielo, y vio y escuchó cosas que nadie nunca había escuchado. Se me mostraron revelaciones inefables. Pero dice que me fue dado un aguijón en la carne para que por causa de la revelación no me llenara de soberbia. Y dice: por causa de ese aguijón en la carne yo he orado 3 veces y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Por lo tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía la firme convicción de que él glorificaba al Señor haciendo cosas que a su parecer eran buenas y haciendo cosas que a su parecer no eran tan buenas, o pasando por cosas que a su parecer no eran tan buenas. Y en este caso acá Pablo dice: mi convicción acerca del futuro es la siguiente: yo seré absuelto en el tribunal divino. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que Cristo será glorificado en mí, ya sea por mí o por mí. Y eso es lo primero que el texto nos enseña acá. Miren lo que él dijo en Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice Pablo: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. De nuevo, mi gente, la convicción de Pablo acerca de su futuro estaba enraizada en esa gran verdad. En segundo lugar, nosotros podemos ver acá en este texto los motivos de la convicción de Pablo acerca de su futuro. Primero, él nos habló acerca de su convicción acerca del futuro. Hey, mi gente, conmigo pasará esto. Pero lo más importante es que Cristo será exaltado en mi vida, sea por una cosa o sea por la otra. Y ahora Él nos va a explicar los motivos que sustentaban su convicción. ¿Cuáles eran esos motivos, esos aspectos que sustentaban la convicción de Pablo? ¿Verdad? Primero, note que Pablo inicia esta parte con un pues. Según la Reina Valera, inicia con un por qué. ¿Verdad? Siempre que vean esas palabras con un por tanto, por consiguiente, lo que sigue después es una conclusión. ¿Ok? Entonces Pablo dice lo siguiente: mi convicción acerca del futuro es esta por causa de aquello que les voy a decir. Lo que les voy a decir sustenta aquello que yo ya les dije. Esa sería la idea. De manera que él va a hablar acerca de cuál era la base que sustentaba esa su convicción. Y los dos motivos que vamos a ver acá ambos nacen del versículo 21, donde Pablo dice: yo puedo estar tranquilo porque yo seré absuelto, pero lo importante es que Cristo será glorificado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y de ese versículo salen los dos motivos que sustentaban la convicción de Pablo. El primer motivo que sustentaba la convicción de Pablo era el hecho de querer estar con el Señor. Pablo podía decir que el morir es ganancia. ¿Saben por qué? Lo que pasa es que Pablo estaba lleno de problemas, se llenó de ansiedad, se llenó de depresión, y la mejor manera de acabar con todos esos problemas era buscando la muerte. No era eso. No era eso. Si ustedes leen en el versículo 23, él va a explicar eso. Dice así, versículo 21 primero: pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Versículo 23: porque de ambos lados me siento apremiado, o impulsado, o presionado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Ese es mi La primera convicción, el primer motivo que sustentaba la convicción de Pablo era el hecho de Pablo saber que si moría estaría con Cristo. La forma en la que esa frase aparece en el griego da la idea de un efecto dominó. O sea, yo muero para estar con Cristo. Yo no muero para dormir. Cuando Pablo usa la palabra dormir en 1 Corintios 11, y en 1 Tesalonicenses 4, él está usando un eufemismo. Eufemismo es una figura de lenguaje. Pablo está cambiando una palabra más dura por una palabra más blanda. Él cambia la palabra morir por sueño. No es que el creyente muere y duerme. El creyente muere y parte a la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23 es muy claro, y en el original da la idea de una acción que lleva a la otra. Literalmente un efecto dominó. Te tumba el primer dominó y ese primer dominó va a tumbar el segundo. O sea, el creyente muere y va a la presencia de Dios. Mi gente, ¿por qué Pablo anhelaba morir? Por así decirlo. ¿Por qué Pablo podía decir, para mí el morir es ganancia? Porque la muerte, lo único que puede hacer con el creyente, ¿sabe qué es? Entregarlo en las manos de su Salvador. Es lo único que la muerte puede hacerle a un creyente. No debemos buscarla por nuestros medios, no debemos buscarla porque la vida y la muerte le pertenecen al Señor. Pero cuando la muerte toque las puertas de nuestra casa, ¿saben qué debemos hacer? Regocijarnos, porque ese es el último paso que nos llevará a la presencia del Señor. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros. El mismo Pablo en 1 Corintios 15, hablando sobre la resurrección de Jesús, va a terminar el capítulo diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? La muerte no tiene dominio sobre el creyente, no la tiene. Ese era nuestro mayor enemigo por causa del pecado, y Cristo ya la derrotó. Por eso yo acostumbro decir, todo tiene solución hasta la muerte. Jesús ya la venció. Cuando el famoso pastor John MacArthur, como de cariño le decíamos en casa el viejito, él estuvo muy mal por muchos meses, y las últimas semanas él ya era visible que él le quedaban pocos días. Reunió a su familia, y cuando reunió a la familia, yo no sé, yo si hubiese sido un hijo de él, me esperaría algo como que hablen al Señor, sirvan al Señor, continúen firmes. ¿Está bien eso? ¿Saben cuál fue una de las últimas palabras de John MacArthur antes de partir de este mundo? Fue una pregunta: ¿dónde está o muerto tu hijo? Le reunió a su familia y le hizo una pregunta: ¿dónde está o muerto tu hijo? No hay poder, la muerte no tiene poder sobre nosotros. De manera que Pablo primero dice acá: para mí el morir es ganancia. ¿Saben por qué? Porque estaré con el Señor. Estaré con Él para siempre. No tengo miedo a morir. Si César me va a cortar la cabeza, que me la corte. Estaré con el Señor. De hecho, fue lo que pasó según la tradición. Según la tradición, Pablo murió decapitado. La segunda verdad que sustentaba la convicción de Pablo, con base en este texto, se encuentra en los versículos 22, parte del 23, y los versículos 24 al 26. Cuando Pablo
Pablo expresa acá su corazón dividido, por así decirlo. Pablo dice, sí, para mí el morir es ganancia, porque estaré con el Señor. Sí, yo estaré con Él, yo tengo convicción, pero saben, hay otra verdad que habla para el lado contrario. Y es que no sé si partir y estar con el Señor o quedarme por causa de ustedes. Y esa es la encrucijada en la que Pablo se encuentra acá. Versículo 22 una vez más, dice así, pero si el vivir en la carne, o sea, en este cuerpo humano, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. O sea, si me dieran a escoger entre partir y estar con Cristo y quedarme y vivir, yo no sabía qué escoger. Porque ambas cosas son buenas, dice Pablo. Claro está, un escalón por encima estaba el hecho de partir y estar con el Señor. Pero Pablo va a explicar a qué se refiere él con lo que él acaba de decir. Versículo 24 dice así: sin embargo, continuar en la carne, o sea, en este cuerpo humano, es más necesario por causa de ustedes, filipenses. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Lo que Pablo está diciendo acá es lo siguiente: mi gente, si me toca escoger y es solo para mi beneficio, que yo parta y me vaya con el Señor. Ahora, si yo entiendo que yo estoy aquí para bendición de ustedes, es mejor que yo me quede, porque yo seré liberado. Era su deseo y era lo que él entendía que pasaría, y fue lo que de hecho pasó. Yo quiero visitarlo, como él va a decir en el versículo 26, para el progreso de sus vidas, o sea, para la edificación de sus vidas. Mi gente, ustedes se percataron que Pablo no está diciendo acá: hey, yo quiero quedarme en este mundo para disfrutar de los placeres de esta vida. Es que yo soy un joven, una persona muy joven todavía. Yo no he visitado todos los lugares afrodisíacos de este mundo. Yo no he podido disfrutar de algunos de los bienes que el mundo me ofrece. Yo no me he ido de vacaciones a algunas islas por aquí cercanas. No. Pablo dice: si yo pienso en ustedes, es necesario que yo me quede. ¿Por qué? Porque yo seré un instrumento de Dios para bendición de ustedes. Es lo que él dice acá. Sin embargo, continuar en este cuerpo es necesario por causa de ustedes. Y él dice acá, dice lo siguiente: sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. En otras palabras, deseo quedarme para ser liberado de esta cárcel, visitarlos y poder bendecirlos, poder ser de edificación para sus vidas. Ustedes se percatan nuevamente cómo Pablo nos habla acerca de la importancia de vivir en constante comunión con la iglesia. El gran apóstol Pablo, tal vez el mayor teólogo que ha tenido el cristianismo, tal vez el mayor predicador que ha tenido el cristianismo. Obviamente Jesús no entra en esta lista, ¿no? Tal vez el mayor pastor y misionero y maestro de las escrituras que el cristianismo ha tenido. Muchos estudiosos llegan a decir que Pablo era una de las mentes más brillantes de aquella época. Imagínense quién era Pablo. El conocimiento que él despliega a lo largo de todas las 13 cartas que él escribió y que nosotros tenemos acá en la escritura. El proeminente apóstol Pablo diciéndole a una iglesia imperfecta: yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí, para que nuestra fe avance. Es lo que él expresa a los romanos, por ejemplo. En Romanos capítulo 1, él dice lo siguiente: yo siento un anhelo de visitarlos para compartirles algún don y que ustedes me compartan, para bendecirlos y que ustedes me bendigan. De verdad, mi gente, si Pablo tenía necesidad de una iglesia local en la cual él iba a ejercer sus dones
para la bendición de los miembros de esa iglesia, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? De manera que acá Pablo, en segundo lugar, nos dice, hey, el segundo motivo que sustenta mi convicción acerca del futuro, es que si yo me quedo, si yo no me voy, si yo me quedo por un tiempo más, yo seré usado por el Señor para bendición de su iglesia. Y esa es la segunda convicción, o el segundo motivo, ¿verdad?, que sustentaba la convicción de Pablo. Yo quisiera terminar con por lo menos cuatro aplicaciones, con base en este texto. Ya vimos la convicción de Pablo acerca de su futuro. Él sería absuelto en el tribunal divino, pero si eso pasaba o no, no era lo más importante. Lo más importante era que Cristo sería exaltado en él, por vida o por muerte. Segundo, vimos los motivos de la convicción de Pablo acerca de su futuro. El primer motivo es que Pablo sabía que si moría, estaría con el Señor, y si vivía, serviría al Señor. Esa es la idea del texto acá. Yo quisiera terminar con por lo menos 4 aplicaciones que el texto nos deja de una manera clara. La primera, mi gente, es una pregunta. Es una pregunta. ¿Quién o qué es tu esperanza? ¿Quién o qué es tu esperanza? ¿Será que tu esperanza sobre el futuro está en el hecho de que tú tienes una buena cuenta bancaria? ¿Será que tu esperanza acerca del futuro radica en el hecho de que tú llevas una dieta saludable? ¿Será que tu esperanza acerca del futuro radica en el hecho de que cuando te jubiles recibirás un dinero por mes? ¿Será que tu esperanza acerca del futuro radica en el hecho de que la situación aquí en Panamá mejorará? ¿Será que tu esperanza acerca del futuro radica en ti mismo? ¿En el gobierno? ¿O tu esperanza acerca del futuro radica en el inamovible nombre del Señor Jesús? ¿Será? Y claro está la pregunta para mí. ¿Será que nuestra esperanza verdaderamente en vida o en muerte es Jesús y su obra perfecta en favor nuestro en la cruz del Calvario? ¿Será? ¿Será? Si la vida nos sacudiera un poquito, ¿qué se mostraría acerca de nuestra esperanza? ¿Qué? Si nos quitaran el dinero, la buena salud, el seguro social, la casa bien amueblada donde vivimos, o la casa por más chica que sea donde vivimos, ¿nuestra esperanza estaría intacta todavía? ¿Estaría intacta? ¿En qué o en quién está nuestra esperanza? ¿Es en Jesús? Déjame decirte algo, si está en otra cosa, no importa lo que sea, no sirve. No sirve. Pablo nos deja claro acá que la esperanza del creyente es Jesús. Es Jesús, no es otra cosa. No es otra cosa. Pablo no estaba preocupado por la decisión que el Imperio Romano tomaría, él no estaba preocupado con eso. Él sabía que su esperanza era inamovible. La segunda aplicación que este texto nos deja es que Pablo nos recuerda de manera clara cuál es el eje sobre el cual debe girar nuestra vida. Una búsqueda constante por glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y como yo decía hace un instante atrás, mi gente, glorificar a Dios en todo lo que hagamos no es solo pensar en predicar el evangelio, tocar el instrumento, cantar una música, servir bien en el trabajo. Sí, involucra eso, pero también involucra el sufrimiento. Debemos sufrir para la gloria de Dios también. Yo no estoy diciendo acá que debemos de ser masoquistas. No estoy diciendo acá que debemos buscar el sufrimiento. Cuando llegue, y note que no dije si llega, sino cuando llegue, porque va a llegar de alguna u otra forma, cuando llegue debemos decir como aquella famosa alabanza: bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. ¿Por qué? Como dice esa alabanza, porque el vivir es Cristo. Esa alabanza yo la escuché menos de 24 horas después que mi hijo había fallecido. Y yo le decía: Señor,
Yo quiero que tú seas glorificado y no quiero, sé cómo funciona, pero no sé. Señor, ordena mis pensamientos, porque yo quiero que tú seas glorificado en todo eso. Fue el ejemplo de Pablo. Pablo dice acá, mi gente, si soy absuelto de un lado o del otro, lo importante es que Cristo será exaltado en mi cuerpo, en mi vida, sea por vida o sea por muerte. Sea que el emperador me decapite, o sea que yo salga de aquí y me junte a los filipenses para la bendición de sus vidas. Debemos estar dispuestos a glorificar al Señor sin importar cómo eso se dé en nuestra vida. Sin importar. Nuestra vida gira en torno a eso. Fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos salvos para la gloria de Dios. Por lo tanto, ese debe ser el eje sobre el cual nuestra vida debe girar. En tercer lugar, este pasaje ofrece al creyente una perspectiva correcta acerca de la muerte y el destino eterno, faltó la palabra eterno ahí, de los discípulos del Señor. Mis hermanos y amigos, si usted es creyente, no le tema la muerte, porque este texto de manera categórica nos deja claro cuál es nuestro destino eterno. No le temamos a la muerte, no la busquemos, pero si llega, no le temamos. Ahora déjame decirte algo: si tú no has creído en Jesús, deberías temer a la muerte, porque tu destino será la perdición. Dice Jesús en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Sí, Dios es amor, pero Dios también es ira. Y no te creas esa mentira de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo que muchos creyentes se han tragado. Dios aborrece al impío, dice el Salmo 5. Dios está irado en contra del pecador, dice Romanos capítulo 1. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad de Dios. Más adelante, en el versículo 28 que estudiaremos la semana que viene, Pablo va a hablar acerca de nuestra salvación y de la condenación de los impíos de una manera muy clara. Y yo me temo que yo no pueda expresar esta verdad con la seriedad con la que esa verdad debe ser expresada. No salgas de aquí sin haber creído en el Señor. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesús. Hay gracia suficiente para el más vil de los pecadores. Hay gracia suficiente para el más vil de los pecadores. Y en último lugar, mi gente, este texto nos recuerda que no debemos vivir para nosotros mismos. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Dice, hablando de Jesús, por todos murió, y para que todos murieran. O sea, morir a nosotros mismos. Jesús murió por nosotros para que muramos a nosotros mismos. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Pablo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogara por intermedio de nosotros. Nosotros le rogamos, reconcíliense con Dios. O sea, el Señor nos salvó para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Y cómo vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros? Dice Pablo, ejerciendo la función de embajadores, de representantes, de manera que este texto nos recuerda que no debemos vivir para nosotros mismos, sino para el Señor, el cumplimiento de su misión. Y esa misión se da en el contexto de una iglesia local saludable. Somos embajadores. El Señor nos ha dado una misión de ser sus representantes en este mundo caído. ¿Recuerdan lo que el pastor Andrés predicaba el martes acá? Acerca de la predicación, acerca del testimonio de la iglesia. Es eso. El Señor nos ha dado una misión, pero previamente nos ha salvado para que vivamos para Él en el cumplimiento de esa misión. Y eso solo se da en el contexto de una iglesia local. Mi gente, no existe lo sin iglesia. Esa es otra mentira del diablo que muchos creyentes se han tragado. No existe lo sin iglesias. Eso no existe.
Existe mi cristianismo en casa con mi Biblia y escuchando a John MacArthur, Soné Michelin, a Miguel Núñez y ponga hasta el predicador famoso que quiera. No. La misión de Dios se cumple en el contexto de la iglesia local con un previo entendimiento de que ya yo no vivo para mí, sino para el Señor. Y Pablo acá nos recuerda eso. ¿Qué dice Pablo? Mi gente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero, me voy con el Señor. Si vivo, le sirvo al Señor. ¿Con quién? Con ustedes, filipenses. Esa es la idea que el apóstol Pablo nos enseña. Yo termino diciéndoles lo siguiente. Ante la inminente realidad de que un día partiremos de este mundo, debemos guardar en nuestro corazón la firme convicción de que si morimos, estaremos con el Señor. Pero mientras eso no pase, debemos vivir para el Señor. Que el Señor nos bendiga, que salgamos de aquí animados, llenos de mucha valentía y llenos de mucha convicción acerca de nuestro futuro. Si morimos, estaremos con Él. Si vivimos, le servimos a Él. Amén. Véngase de pie, vamos a orar y vamos a despedir este momento.